que entrar todo. Excelente. Así que, por eso, muchas Muchísimas gracias. Gracias, Lean. Gracias. Bien, Pitela, querida. Bueno, vamos a salir de acá, de la coyuntura, como Sí. siempre. Traes Y- un tema que a mí me llamó mucho la atención, a la ver. ecoliteratura. Sí. Bueno, hace unos años, ya hace bastantes años, más o menos en los años 70, un autor norteamericano escribe un ensayo en el que plantea que es necesario empezar a mirar la literatura desde el punto de vista ecológico. Y para esto es interesante que todos pensemos por qué uno mira la literatura desde un punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto creo que les va a gustar. Uno puede leer la literatura y leer porque le gusta el libro, punto, ¿no? Pero después puedes leer la literatura y decir, bueno, ¿qué enfoque tiene hacia el feminismo este libro? ¿O cómo plantea los problemas de las poscolonias este libro? ¿O cómo plantea el tema del capital? ¿Cómo hace para que es una defensa del capital o es una crítica al capital? ¿Es una defensa de un sistema político tal o cual? Y esas son miradas que exceden al libro, pero que ayudan a encontrarle las capitas de significado a los libros. Históricamente, esas categorías por las cuales se estudia la literatura, también el cine, casi a la par, tienen nombres, ¿no? Bueno, materialista o feminista o poscolonial o poshumana o posmoderna, ¿no? Y entonces ahí vos vas viendo cómo los libros, de acuerdo a los tiempos, se resignifican. Porque también pasa que un libro que en un momento se escribe con un cierto criterio, porque es hijo del tiempo, y esos son los análisis culturales que se hacen, por ejemplo, cuando Daniel Defoe escribe el Robinson Crusoe, no necesariamente le está pensando en el capitalismo, pero todas las interpretaciones que se hacen luego del Robinson Crusoe es que es un tratado sobre el capitalismo. Entre otras cosas, Robinson Crusoe tiene un problema de plusvalía o sea, produce mucho más que lo que puede consumir y no sabe cómo guardarlo. Claramente, Defoe no tenía eso en la cabeza como concepto de plusvalía. Pero nosotros lo podemos leer. Y estaba dando vueltas en el aire también Y de estaba su tiempo histórico. Exactamente. Entonces siempre son hijos del momento histórico y después con el tiempo se resignifican. Si ustedes se ponen a pensar, sobre todo los que tienen hijos, en las películas infantiles que han visto en los últimos años, de los últimos 30 años, y se detienen a pensar, van a ver que la mayor parte de las películas infantiles tratan el tema del cambio climático. Y del exceso de basura, y de cuidar la naturaleza, y de que el mundo se termina y hay que crear otro mundo. Pensemos en Avatar, ¿no? Las grandes películas infantiles, la vuelta al pueblo, la vuelta a la cosa chiquita, la ciudad como algo monstruoso. Todos son temas ecológicos que están de fondo de una historia de amistad, una historia de amor, lo que quieran contar, ¿verdad? Entonces, hace un tiempo, a todas esas categorías de análisis, que era la social, la de clase, la de origen étnico, la de casta, se le agrega el componente de estudiar esa literatura o de mirar qué hace esa literatura con el espacio, qué hace esa literatura con la geografía. Y empezamos a darnos cuenta que la mayor parte de los libros escritos históricamente, el espacio geográfico es un personaje más muchas veces. Influye en la trama. El clima, una inundación, una sequía. Y si pensamos en grandes textos, qué sé yo, no sé si uno piensa en Las uvas de la ira de Steinbeck, bueno, es la sequía del centro de Estados Unidos que va a dar origen a la crisis del 29. Y es un problema climático. O sea, es la sobreproducción, el abuso de la tierra por parte de la ganadería hace que la tierra pierda todos los nutrientes para cultivar, se crea una bola de tierra enorme que arrasa durante casi 10 años todo el centro de Estados Unidos y produce una crisis económica enorme. Entonces, ahí se empieza a mirar cómo la literatura también, muchas veces, la naturaleza no es simplemente un marco, no es simplemente algo que está ahí para mostrar cómo está pasando la cosa. No, no, no. Es parte del problema. Es parte importante del problema. Se escribieron muchísimos libros alucinantes sobre esto para empezar a pensar por qué la literatura, por ejemplo, que es la literatura de ciencia ficción, que históricamente trata el tema. Piensen en Blade Runner. Todos vimos Blade Runner. Vimos la película, aunque sea. Sí. ¿Se acuerdan que una lluvia ácida? El concepto de lluvia ácida, que está en toda la ciencia ficción, y hay escasez de animales en Blade Runner, de Philip K. Dick. ¿Qué pasa? Los animales se murieron por la injerencia del hombre. Y acuérdense de Matrix. Año 99, Matrix. Escena de Matrix icónica.
viene Morfeo con Neo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces están sentados delante de un televisor y le dice, esta es la Matrix. Y hablan de inteligencia artificial en esa escena. Dice, esta es la Matrix. Esto es lo que a vos te hicieron creer que estás. Dice, pero en un momento, dice, a principios de los 90, dice, nosotros creamos algo importantísimo. ¿Qué fue? Y Neo le dice, la inteligencia artificial. Y le dice, sí. Lo que pasó fue que la inteligencia artificial nos ganó. Y nos dimos cuenta que la inteligencia artificial se alimentaba del sol. Entonces, ¿qué hicimos? Quemamos el cielo. Y cuando quemamos el cielo, la inteligencia artificial se dio cuenta que nosotros somos batería y tenemos energía. Y entonces ahora nos incuban. Y ese es el corazón de Matrix. Entonces, en toda obra de ciencia ficción, vos vas a ver que la naturaleza se volvió en contra de los humanos. ¿Por qué? Por el abuso, por la sobreexplotación, por lo que fuere. Pero, históricamente, la ciencia ficción es una literatura menor. No entra en las grandes cánones, no se estudia en las universidades. Entonces la leemos los que somos fanáticos de la ciencia ficción y vivimos mirando películas de ciencia ficción, pero no forman parte del canon. ¿Qué pasa? De un tiempo a esta parte, la literatura seria empieza a dar cuenta de la naturaleza como algo que es parte activa de un texto, parte activa de una historia. Pensamos en La carretera de Cormac McCarthy, por ejemplo, que hubo una película muy famosa, que es la historia de un padre y un hijo, que no tienen nombre, que van huyendo, caminando hacia el sur de Estados Unidos, porque ahí hay una promesa de un lugar que no está incendiado, y toda la humanidad se quemó, la quemaron los hombres, o sea, hubo incendios provocados, y ahora está todo quemado y no hay nada. Entonces la gente se está comiendo entre ella, ¿sí? Entonces ahí la naturaleza es de un nivel de activación enorme. Muchas veces seguimos en la ciencia ficción o en la futurología, ¿no? En la ciencia que pronostica un mundo distópico, ¿no? Que es en el que no hay aire, en el que no hay agua, en el que no o hay una inundación y es todo agua. ¿Y qué pasa con la literatura esa que decimos seria? Y hay un autor de Bangladesh que tiene un libro maravilloso que se llama El gran desvarío. Y este hombre, que se llama Amitav Ghosh, dice esto. ¿Por qué la literatura seria no habla del cambio climático? Y lo plantea desde el punto de vista freudiano. Porque dice, lo ominoso, lo extraño, lo feo, en general está fuera de un libro. ¿Qué haces? Vos lees Frankenstein, horrible, terrible, el avance de la ciencia. Cerrás el libro, lo dejás ahí, y afuera hay un mundo que es seguro. Entonces dice, bueno, ahora vos lees sobre el cambio climático. ¡Oh, qué terrible! La carretera, todo incendiado. No es más seguro. Entonces cerrás y California está toda incendiada. Claro. Entonces él dice, cuando dentro de 1000 años miren esta época, los críticos van a decir que fue la edad del gran desvarío, cuando todos elegimos, por lo menos en la ficción, no mirar lo que estaba pasando porque era demasiado crudo y es muy difícil llevarlo a la ficción. Pasemos a otra cosa. Por ejemplo, recién ahora se está escribiendo más ficción, excepto Fogwill, ¿no? Los pichiciegos, sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Pero nosotros ahora estamos inmersos en la amenaza del cambio climático. Y escribir literatura sobre el cambio climático es... La gente no quiere leer sobre eso. Quiere refugiarse en la literatura. Pero Amitav Ghosh, en ese libro, El gran desvarío, dice, la gran literatura sobre el cambio climático se está haciendo en los países en vías de desarrollo. Que son los más afectados. Claro. Son los más afectados. Porque en un cambio, en una vuelta de tuerca no impensada, paradójica, los países en desarrollo son los primeros que están acuciando el cambio climático porque sobreexplotan sus tierras, porque lo que venden es la materia prima. Entonces, es mucho más fácil que Europa esté escribiendo acerca de la condición humana y que en Sudamérica se esté escribiendo acerca del cambio climático. Total. Entonces son los grandes temas y las grandes novelas sobre el cambio climático se están dando por fuera, digamos, de los sistemas más centrales económicos, que son los que reciben esa materia prima. ¿No es interesante? Muy, sí, re. Súper, sí. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Liliana Kolansky, que es boliviana, que ahí vemos la tapa del libro. Tiene este libro de cuentos que ganó el Ribera del Duero, que es uno de los libros, uno de los premios de cuentos más importantes del mundo, en habla hispana, sino el más importante, que en cada uno de estos cuentos de ese libro trata el tema del cambio climático o la relación de los humanos con
la naturaleza, porque también tiene que ver con eso, cómo la naturaleza se nos puede volver en contra. Y vos me decís, bueno, pero entonces tienen que ser libros contemporáneos. No. ¿Ustedes se acuerdan del cuento La miel silvestre de Horacio Quiroga? Yo no. Bueno, se los cuento. Es un tipo que va a visitar al primo. Un cuento cortito. Horacio Quiroga es el mejor cuentista de la historia del mundo. Va a visitar al primo que vive en la selva misionera. El tipo es un contador, que viene de la capital, se compró todo. Se compró las botas, todo el uniforme, el arma, porque él quiere ir a cazar, ¿no? Entonces el primo le dice, bueno, mira, hoy no nos conviene ir a cazar porque va a llover, va a estar feo el clima, vamos mañana, le dice. Vive en un parador en medio de la selva el primo. Y este tipo se levanta el otro día de la mañana y dice, yo, que tengo todo, y soy muy inteligente, y vengo de la capital, y tengo formación, no voy a saber salir a cazar. Entonces se va solo a cazar, con todo su equipamiento. Error. Porque el cuento se llama La miel silvestre. Llega un momento que hay, y existe esta miel, porque eso es lo más ominoso de Quiroga. Todo lo que cuenta en sus cuentos es verdad. Esto que voy a contar también, se los voy a arruinar. Pero vale la pena leerlo igual. Spoilealo, Lo spoileo. Entonces este tipo se encuentra que en un árbol cae una miel. Y medio que no sabe qué hacer con esa miel, pero dice, bueno, es miel. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué me puede pasar a mí? Que yo soy el rey del mambo. Y come la miel. Lo encuentran a los 3 días absolutamente devorado por unas hormigas. Solo queda el esqueleto y los restos de la ropa, las botas, el arma. Porque esa miel, todos los lugareños saben que es una miel que te adormece el cuerpo. Con lo cual el hombre estaba adormecido, no adormecido, paralizado por la miel, viendo cómo las hormigas se lo comían. Espectacular. Alucinante. Buenísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos te podés ir muy atrás en el tiempo para hacer una lectura ecocrítica de un texto. No quiere decir que tienen que ser textos contemporáneos, ¿se entiende? Es cómo los miramos, cómo los leemos, cómo vemos cómo la literatura históricamente habló de la naturaleza, Sí. o habló de la Vos naturaleza. sabés que me quedé pensando en Quiroga, que siempre es una amenaza a la naturaleza. Totalmente. En los cuentos. Sobre todo cuando la desconoces. Sí, y otra cosa que no lo ataba con el cambio climático, pero que sí es cierto que son todas las películas de catástrofe son muy taquilleras, históricamente. Algunas uno las puede relacionar más con el accionar del hombre, otras quizás no tanto. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo porque me parece lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia. Sí. Recién ahora se está escribiendo sobre la pandemia. Sí. Hay un miedo ancestral a desaparecer. Tenemos Claro. miedo a desaparecer. Hay un poema hermoso de una autora australiana que se llama Australia 1970, o sea, está escrito en 1970, que termina diciendo que ella está chocha con el cambio climático, con estas olas de sequía y todo. Dice que finalmente, que resisten, ¿no? Las hormigas que resisten y todo lo que resiste, mientras nosotros nos morimos por aquello que hemos matado. O sea, somos asesinados por aquello que nosotros matamos. Entonces, este miedo de que lo que nosotros matamos nos va a matar, existe. Sí. Pensá, en El Señor de los Anillos de Tolkien también está presente la cuestión de la naturaleza y de cómo la estamos alterando y de cómo Sí. la estamos destruyendo. Exactamente. El exactamente. Eternauta, yo voy a confesar que Eternauta. estoy esperando También. la película, ¿no? Sí, Pero obvio. El Eternauta era también. una lluvia Una tóxica. tormenta, claro. El Eternauta lo tenemos en la lista, por supuesto. Hay lecturas maravillosas que se pueden hacer a partir de cómo la literatura analiza la naturaleza. Y hay un autor que me gusta mucho, que se llama Chuck Bratti, nunca me sale, que tiene un ensayo que está en internet, lo pueden encontrar, se llama El clima de la historia, en los años 90, que plantea dónde empieza el problema en que nosotros dejamos de cuidar el planeta. ¿En dónde empieza? Y él dice que empieza en la modernidad, ¿no? La revolución industrial, pero sobre todo empieza cuando nosotros nos separamos del resto de los seres vivos del planeta. Como por ejemplo cuando hacemos los museos de ciencias naturales. En los museos de ciencias naturales están todos hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? O las tribus originarias, los pueblos originarios que no se consideraban civilizados. Nosotros estamos afuera del Museo de Ciencias Naturales. Es espectacular esto. Entonces empezamos a pensar, dejamos de llamar al planeta planeta, lo llamamos mundo. Dejamos llamar madre tierra. Los pueblos originales, en cualquier cosmogonía, se le dice madre tierra al planeta. Cuando dejamos de hacer eso y nos empezamos a separar, fue más fácil destruirlo. Y la literatura tiene miles, miles y miles
de historias Bien. que dan cuenta de Nos eso. tenemos que ir volando, pero antes, ¿puede revelar la incógnita Por Diego favor. Iglesias de quién es el actor que por increpó al supuesto. espectador y terminó las piñas? Por supuesto, es Gonzalo Heredia. Ay, mi amigo ¿En serio? personal. El gran Gonzalo. Exactamente. Que acaba de sacar una nueva novela Acaba de la de que sacar ya una nueva vamos a hablar. Hay Sí. que hablar con él No, lo mañana podemos invitar. para que... Vos Que venga. venga a presentar la nueva novela. Está muy bien. Y que Vamos a cuente, ver Sí, y que cuente de esto. paso. Obvio, por supuesto. Obvio. En realidad nosotros supuesto. sabemos que lo invitamos para que cuente esto, pero ya que está. Por supuesto. Sí, lo comprometemos para mañana. Gonzalo sí, Heredia. acá Yo le invito. Dale, ¿Quiere venir? ahora tiene... ¿Cómo no quiere venir? Perdón. Y sí. Está ¿Puede muy venir? exigido a venir a validar. Claro, ¿no? claro. Quizás viene a desmentirte, Diego Iglesias. Es posible, Y me es encantaría posible. No ver. Puedo creo. decir, No decir creo, no con creo. seguridad que mañana no puede venir porque festeja su cumpleaños. Ah, mañana, claro. Sí, entonces no va a Bueno. poder venir. Que me quede. Bueno, que festeje acá. Pará, que festeje acá. Es un buen plan. Eso Eso es un buen bueno, plan. chicos, a Vale. 9 de la noche, mañana anunciamos viene Gonzalo. A festejar tu A festejar su cumpleaños. cumpleaños acá. Que traiga torta, ¿no? Sí. ¿Qué puedo decir? Chao. Chao. Chao.